Híjole, híjole. Yo digo que la luz puede faltar, pero el agua no. El agua es lo Licenciado, más No. importante. buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les Buenos va? días, Muy buenos días Licen. con todo. ¿Cómo han pasado? Buenos Licen, días. buenos días. Aquí jodidos, pero conforme, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar nuestra nueva plataforma. De igual manera, el tratar de tener los documentos y las menciones al día, ¿no? Recordemos que estamos a un proceso sumamente, o a un curso directamente de llegar a obtener nuestro objetivo principal, ¿sí? Bien, la anterior semana nosotros revisábamos un poquito acerca directamente de algunas características propias de nuestras unidades, ¿no? Por ejemplo, hablamos directamente de la decadencia del Imperio Romano, hablábamos también del arte bizantino, del Imperio Carolingio y sobre todo directamente su base fundamental que era en Francia en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que prácticamente son situaciones en donde destacan lo que son civilizaciones antiguas, ¿no? Aquí directamente también podemos establecer lo que es el crecimiento del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante del cristianismo? Jesucristo. Jesucristo. Excelente, muy bien. Es directamente lo que es la representación de Jesucristo, ¿no? Si bien es cierto, pues en la Biblia establecen lo que son diferentes parámetros acerca de la gran versión de Jesús, ¿no? Por ejemplo, según la Biblia, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El que Ya, nos muy vino a bien, el salvar. Hijo de Dios. El que nació y vivió en la tierra. Ya, muy bien, excelente. En este caso, Jesús, bueno, directamente en la Biblia, ¿no? Se menciona que existen otros antecedentes, ¿no? Hablando directamente de algunos pueblos, culturas o civilizaciones que prácticamente tuvieron lo que es un gran desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento también se habla de las primeras ciudades que aparecieron, o las más grandes, dentro de Mesopotamia, ¿no? La ciudad de Ur, Larcas, Eridush, que prácticamente eran ciudades sumamente importantes, ¿no? Y de ahí directamente aparece uno de los grandes representantes como Moisés. ¿Cuántos mandamientos recibe Moisés? 10. 10. Muy 10 bien, ¿cuál es el cuarto mandamientos. mandamiento? Eni, ¿usted se va todos los días a la iglesia? No, casi, casi, pero no. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar padre y madre. A ver, Honrar dice. a tu padre y a tu Honrarás madre. a tu padre y a tu madre. Sí es. Excelente, muy bien. ¿El octavo mandamiento cuál es? No darás No falso dirás falsos testimonio ni testimonios ni mentirás. mentiras. Excelente, muy bien. ¿Y el mandamiento que nos dejó Jesús cuál es? Amar los unos a los otros como yo los he amado a todos. Excelente, muy bien. Amarse a los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer prácticamente, ¿no? Que los mandamientos eran normativas o conductas, en este caso, que los seres humanos debemos tener, ¿no? Según la Biblia, Moisés, ¿en dónde recibió los 10 mandamientos? Ujú. En el monte Sinaí, Monte dice. Sinaí, el monte Sinaí. Monte En el Sinaí. monte Sinaí. Monte Sinaí. Sinaí. Excelente, muy bien, el monte de Sinaí, ¿no? Que prácticamente fue el sitio en donde Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿no? De igual manera, el personaje de Moisés también destaca por una serie de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, se habla también de la vida de Moisés y sobre todo directamente de su paso por Egipto, ¿no? Ahora,
¿Qué decía Moisés al faraón? Recuerdan que Moisés directamente tuvo una conversación con el gran faraón de Egipto con la finalidad de que su pueblo sea liberado. Sin embargo, él también dio lo que son recomendaciones al faraón, si es que no lo hacía, ocurrirían lo que son diferentes plagas. ¿Cuántas plagas eran? 7. 7 fueron. 7 plagas. 7 plagas. Muy bien. 7. ¿Cuáles eran las plagas? Las langostas, el granizo, Los saltamontes, la peste. Las tinieblas. ¿Qué más? Del ganado. Cuando se llevan los primogénitos, dice. la muerte de los primogénitos, Ajá. Ya, Los muy sapos. bien, excelente. El agua que se convierte en sangre. Y lluvia de fuego. Los piojos. Excelente, El piojo muy bien. o mosquitos. Muerte del ganado. Excelente, muy bien. Prácticamente, ¿no? Algunas afectaciones al imperio de los faraones, ¿no? Ahora, ¿qué pasó o qué fue el último acontecimiento que sucedió con los faraones para que cambiara de opinión lo que es el rey faraón y sobre todo dejar libertad lo que es al pueblo judío? ¿Qué pasó? fue la última plaga cuando Se mandaron murió el a, hijo. ajá, Muerte Se a del llevó matar al a todos los primogénito, dice. primogénitos. Muerte Cuando del mandaron faraón. a matar a todos los primogénitos y murió el hijo del faraón. Murió el hijo del faraón. Excelente, muy bien. En ese sentido, pues, tuvo algunas consecuencias, ¿no? Lo que directamente obligó al faraón, a pesar de que en su niñez era muy amigo de Moisés, a tomar la decisión de dejarlos ir, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucedió después? Se arrepintió y fue a Él se vengarse. arrepintió y los persiguió cuando ya salieron de ahí de Egipto los israelitas. Cambió de opinión, dice. Ya, muy bien. A pesar de que el faraón en su momento había dado pues su palabra, ¿sí? Para poder liberar directamente a los judíos, prácticamente al momento que ellos empezaron a viajar, al momento que directamente empezaron a huir, prácticamente él dio paso a otra persecución, ¿no? Y ahí directamente al darse cuenta de lo que es el personaje de Moisés, ocurrió lo que se conoce como un milagro. ¿Qué sucedió? Se abrió el mar para que los pase por ahí. Es un milagro. La Se abrió el apertura mar del rojo mar, para que ellos del puedan mar pasar, rojo, dicen. para que pasen en seco. Ya, Ajá. muy bien, excelente, ¿no? Él hizo una oración, movió directamente Ajá. una especie de báculo que tenía, una especie de bastón que lo acompañaba y que ese bastón le había dado pues Dios en general, ¿no? Entonces él levantó las manos y obviamente con la finalidad de que el río, sí, se dividiera y ellos poder cruzar tranquilamente, ¿no? Sin embargo, al momento que ellos cruzaron, ¿qué pasó después? Se cerró el Se río. cerró el mar y murieron todos. Y el mar Se rojo. volvió a cerrar Se y cerró el mar rojo, dice. No, continuaba normalmente Después el que mar río. pasaron. todos. Excelente, muy bien. Prácticamente, ¿no? Se volvió a cerrar lo que es ese gran río y eventualmente quedaron Y atrapados, murieron los pues, reyes del los faraón. egipcios como tal, ¿no? Esos reyes. Entonces de ahí Ajá. directamente llegaron a fundar las 13 tribus hebreas que se le conocen, ¿no? Y poblaron pues todo el mundo. El personaje de Moisés también es claramente destacado en la Biblia como uno de los grandes líderes también religiosos en una forma bastante similar al cristianismo, ¿no? Ya que directamente las lenguas o los idiomas que se manejaban prácticamente tenían bastante similitud, ¿no? La ubicación geográfica y sobre todo directamente partió desde ahí la adoración a un solo Dios, ¿no? Podemos hablar directamente, en este caso, ya de la representación, en este caso no directamente de Dios, sino más bien la representación, en este caso, de una nueva religión. Es decir,
del monoteísmo, ¿no? Entonces, prácticamente, bueno, en el caso de Faraón, sí lo persiguió y ocurrió este suceso. Ahora, dentro de la Biblia también destacan, bueno, después directamente de eso, obviamente fueron enviados a la tierra prometida de Canaán, y eventualmente las 13 tribus hebreas habitaron pues todo el planeta, ¿no? Y obviamente puede ser un gran representante de esta religión, sí, directamente, también se la comparte con el judaísmo, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente cuando se poblaron, sí, aparecieron más profetas según la Biblia. Uno de ellos, el que bautizó a Jesús, ¿cómo se llamaba? Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Excelente, muy bien. Juan Juan el Bautista, Bautista. prácticamente, ¿no? Era un representante o una persona sumamente religiosa, ¿no? Él directamente mencionaba lo que es el Dios de David, el Dios de Salomón, y eventualmente establecía pues una gran devoción, ¿no? Sin embargo, él mencionaba en algunas ocasiones que próximamente llegaría al que él ni siquiera podría directamente tocarles las sandalias, ¿no? Entonces, él decía que la persona que va a llegar va a ser el Hijo de Dios en general, ¿no? Y eventualmente dio paso con el tiempo, apareció el nacimiento, ¿sí? De Jesús. Jesús, ¿dónde nació? En Belén de Belén de Galilea. Judea. En ¿Galilea o Jerusalén Judea? no era. Belén de Judea. En Belén fue. Ya, Jesús muy bien. en Nazaret, dicen. Dígame, por favor. En Nazaret, dicen. No, Belén. en Belén de Judea nació Jesús. Belén. Excelente, muy bien. Si bien En es cierto, Belén. se establece que el sitio donde nació Jesús es en Belén, ¿no? Y ahora, la situación de él, ¿en qué sitio nació? ¿Nació en un palacio? ¿Nació directamente en sitios bañados de En oro? un ¿Qué opinan pesebre, ustedes? ¿Dónde dicen. En un nació? pesebre En un pesebre. rodeado de En un pesebre. animalitos. Rodeado de animales. Excelente, muy bien. Nació en las condiciones más humildes, ¿no? Es decir, un pesebre, ¿sí? Que prácticamente fue el símbolo religioso, según la Biblia, en donde nació Jesús, ¿no? A medida que fue creciendo, también empezaron a realizarse algunos milagros. Por ejemplo, ¿qué tipo de milagros hizo Jesús? Milagros. Convirtió el agua en vino. Hizo varios milagros. Hizo ver al ciego. Resucitó, hizo ver al ciego, le Caminó quitó la lepra. Multiplicó el pan y el pescado. Ajá. Calmó la tormenta, hizo Resucitó a exorcismo de Lázaro. demonios, caminó Resucitó sobre a el Lázaro. agua, Exorcizó, muy bien, excelente. ¿Qué más? caminó sobre el agua, la alimentación de los 5,000, Revivió a los muertos. resucitó al hijo de la viuda Naín, Excelente, muy bien. ¿Cómo se llamaba el hijo? Lázaro. Lázaro. Excelente, muy bien. En la Biblia se habla, ¿no?, de una serie de milagros, una serie de sucesos que prácticamente tenía la representación o la participación de Jesús, ¿no? Desde su nacimiento. Ahora, ¿cómo se llamaban los padres de Jesús? José. María y José y María. José y María, José el María y carpintero. José. José y María. Muy bien. Ahora, prácticamente en la Biblia también destacamos a estos dos personajes, ¿no? Tanto José como María, que prácticamente son dentro de la Biblia, ¿no?, los padres de Jesús en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, podemos establecer que los cambios que trajo Jesús eran muy grandes, ¿no? Para aquel entonces, en Roma, estaban los sumos sacerdotes y eventualmente ellos tenían otro tipo de religión, ¿no? Obviamente ellos tenían una religión politeísta, adoraban, en este caso,
a dioses similares de los griegos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los griegos, ¿cuál es el dios más importante? ¿Cuál será? ¿Cuál es el dios más importante de los griegos? ¿Será Zeus? Sí, no, excelente. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, le escuchamos, Zeus. no nos acordamos. Eso, muy El dios más bien. importante de los griegos es Zeus. Excelente, muy Con bien. Z. El mismo Zeus se lo representaba en Roma, pero esta vez lo conocían con el nombre de Júpiter. Zeus. Zeus. Entonces, directamente, cuando los romanos conquistaron directamente a los griegos, se apropiaron directamente de su ciencia, de su administración, de su organización política, pero sobre todo del conocimiento de las ciencias y de los artes en general, ¿no? Por ende, pues, la mayoría de los dioses romanos, antes de eso, de la llegada de Jesús, prácticamente eran versiones similares, ¿no? Otra situación también cambió cuando Jesús, en este caso, tuvo que sufrir una gran penitencia según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, ¿qué penitencia tuvo que pasar o tuvo que sufrir Jesús? Él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Sí, sí, sí. Muy bien, 40 días, 40 noches. Según la Biblia, ¿por quién fue tentado? Por el diablo. Demonio. Sí. Ya, muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, dentro de los milagros de Jesús y dentro de sus acontecimientos, nos habla directamente del tiempo que él estuvo en meditación, ¿no? 40 días, 40 noches, y de ahí directamente llegó su penitencia, ¿no? Ahora, Jesús tenía apóstoles. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12 12 apóstoles. 12 apóstoles. 12 apóstoles, muy bien. De esos 12 apóstoles, ¿cuál era el más cercano a Dios? En este caso, el Hijo de Dios. Pedro. Pedrito. Pedro. Simón Pedro. Excelente, muy bien, Simón Pedro, ¿no? Ahora, dentro de los 12, prácticamente también existía alguien que lo traicionó según la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote. Judas Iscariote. Muy bien, ¿no es Judas Tadeo? Tadeo, sí, Judas Tadeo. Es Judas Judas Iscariote, dice. ¿O Iscariotes. es Judas Iscariote? Sí, Judas Iscariote Iscariote. es el que lo traicionó. Excelente, muy bien, fue Judas Iscariote, ¿ok? El que prácticamente lo traicionó a Jesús. ¿Con qué símbolo lo traicionó? Un beso. Con un besito. En la Un mejilla. beso. Un beso en la mejilla. Beso en la Un mejilla. beso en la mejilla. mejilla, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los sumos pontífices de aquel momento de Roma estaban directamente en contra de Jesús, ¿no? Obviamente lo veían como una persona muy poderosa que podría mover lo que son masas y eventualmente tenían lo que es un recelo muy fuerte, ¿no? Y por ende directamente empezaron a juzgarlo. Y de ahí el apóstol, en este caso que lo entregó prácticamente, fue Judas Iscariote. Lo dio un beso y lo vendió. ¿Cuántas monedas le dieron por Jesús? 30. 30. Monedas de 30 oro. monedas de oro. No, de plata Excelente. fueron, dicen. ¿Cuánto? 30 piezas de plata. Ah, ¿no fue de oro? No. Ya, muy bien. Excelente. Prácticamente fue vendido en ese valor, ¿no? Ahora, y de ahí fue entregado a los romanos y los romanos lo juzgaron. ¿Quién fue el procurador que juzgó a Jesús? Poncio Pilato. Poncio Pilatos. Poncio Pilato. Muy bien. Si bien es cierto, Poncio Pilato no tenía una intención fuerte para el tratar de ajusticiar a Jesús, ¿no? Y en su momento, él mencionó que solamente debería recibir lo que son latigazos
y mandarlo. Sin embargo, los sumos pontífices, directamente unidos en población, dieron paso al nuevo castigo o al peor de los castigos que tenían los romanos, ¿no? Conocido directamente como la crucifixión, ¿sí? Y otro tipo de crucifixiones era el martirio romano, que prácticamente lo hicieron a Pedro, ¿sí? El martirio romano prácticamente era colocar la cruz de forma inversa, ¿no? Entonces eran situaciones sumamente complicadas. De ahí directamente Jesús, en este caso, tuvo que transitar por diferentes sucesiones a raíz de su entrega, ¿no? Poncio Pilato, perdón, prácticamente él, ¿sí? Dio una situación bastante complicada, ya que él solamente quería liberarlo. Sin embargo, a presión directamente de los sumos pontífices, prácticamente eligió en base a la votación del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, existía otro ladrón, Barrabás. ¿Lo hemos escuchado tal vez? Barrabás. Lo liberaron a él Excelente. para que fuera castigado Jesús. Excelente, muy bien, Barrabás. Entonces, si bien es cierto, Poncio Pilato, sí, al escuchar lo que era la euforia de la población, que quería directamente crucificar a Jesús, ¿no? Por ende, él les dio la opción, ¿libero a Barrabás o libero a Jesús? ¿Sí? Entonces, la multitud empezó a gritar el nombre de Barrabás, ¿no? Y obviamente, pues, tuvo que ser procesado, en este caso, para la crucifixión. Cargó directamente lo que son las cruces y tuvo que sufrir una penitencia, recibió lo que es la corona de espinas, recibió lo que son los latigazos y también la ayuda de otro gran célebre personaje, ¿no? Que también se lo mencioné en la Biblia. Cuando Jesús estaba desmayando por el cansancio, por el dolor, hubo una persona que lo ayudó. ¿Cómo se llamaba para cargar la cruz? ¿Cómo se llamaba? Simón de Cirene. Simón de Cirene. Simón de Cirene. Excelente, muy bien. Él, al darse cuenta del sufrimiento, del esfuerzo, del castigo, prácticamente, ¿no? Decidió ayudarlo. Y después fue crucificado, ¿no? Y justamente fue crucificado con los ladrones que en su momento también estaban ahí, ¿no? Ahora, Jesús, en este caso, ¿sí? Prácticamente al morir, sí, estaba en sus últimos momentos, él dijo una frase muy importantísima que es vigente dentro de la religión cristiana. ¿Qué dijo Jesús antes de morir? Consumado es. Muchas cosas. Dijo, Padre, consumado Padre, es, perdónales dijo, porque no saben lo que hacen. Porque no saben qué es lo que hacen. Excelente, muy bien. Y también dijo otra frase. Y la otra frase... Consumado es. Muy bien. Comiendo tu espíritu, mi espíritu. Excelente, muy bien. Otra situación fue, y que lo dijo en latín, decía, lemic levictare. ¿Qué significa eso? Padre, está... ¿Por qué me has abandonado, Padre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Excelente, muy bien. Lemic levictare. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien. Entonces, miren, dejó unas frases muy icónicas que para el mundo cristiano son bastante representativas, ¿no? Según Jesús, él decía que iba a tener que pasar por la penitencia, sin embargo, iba a resucitar. ¿A los cuántos días resucitó Jesús? Al tercer día. Al tercer día resucitó. Al tercer día. Excelente, muy bien, ¿sí? Al tercer día, como ustedes saben, en la antigua Roma enterraban a las personas con pequeñas cuevas grandes, pero sobre todo el apoyo de piedras gigantescas en la entrada. Y en la primera noche que dejaron los cuerpos, los romanos prácticamente quedaron 2 guardias para precautilar el cuerpo, ¿no? Sin embargo, a los 3 días que habían pasado, prácticamente los guardias
habían desaparecido o estaban directamente inconscientes y la piedra fue removida, ¿no? ¿Quién fue el personaje que encontró la piedra removida y fue a avisar a los demás apóstoles? María Magdalena. Ya, muy bien, excelente. Sí, entonces fueron avisados, ¿no? Fueron reunidos y en su presencia apareció pues Jesús al tercer día, ¿no? Ahí directamente se presentó, según la Biblia, indicó lo que es el agujero de sus manos, el agujero de sus pies y sobre todo las heridas que él tenía, ¿no? Y ahí directamente nos dejó lo que es una oración sumamente importante. ¿Cuál fue la oración? Padre nuestro que estás en la oración que todos los días ponemos. La oración que todos los días ponemos en práctica. Padre nuestro. Excelente, muy bien, ¿sí? Es el Padre Nuestro, ¿sí? Que prácticamente destacan dentro del mundo cristiano como una oración sumamente importante, ¿no? El Padre Nuestro. ¿Qué oraciones más tenemos? Salve María, que te salve María. El Ave María. Ave El María, rosario. el rosario, Rosario, el Gloria, el credo. Credo. Excelente, muy bien. Entonces, miren, tenemos dentro del mundo cristiano varias oraciones, ¿no? Prácticamente, al morir Jesús, resucitar al tercer día, Él les enseñó la oración, ¿no? Y después subió al cielo. Ahora, ¿cuál es la Santa Trinidad del cristianismo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Excelente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, prácticamente, ¿no? Se establece que a su muerte Jesús subió al cielo y dejó un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que dejó Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que dentro de los mensajes más importantes, en este caso, ¿no? Destaca lo que es directamente, ¿no? El mensaje, bueno, el último mensaje de Jesús era prácticamente que Él volvería, ¿no? ¿Qué sería, pues, la segunda venida de Jesús? ¿Y qué mencionaba Jesús cuando Él vendría en la segunda vez? Cuando Él vendrá a... Vendrá a juzgarnos en general, Vendría a ¿no? juzgar. Vendría a juzgarnos a todos en el juicio final. Y obviamente destacan directamente esas acciones en Apocalipsis y dentro de la Biblia, ¿no? Entonces son facetas sumamente importantes que tenemos dentro del cristianismo, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos ahí y en la tardecita ya nos reunimos para la siguiente actividad, ¿ok? Un bonito día, cuídense mucho. Gracias. Gracias, Lice. Gracias, Lice.